casa. Buenos días, niños. Miss Carla les da la bienvenida a una sesión más de Aprendo en Casa. En esta oportunidad con nuestro plan lector o hábito lector. El tema o la sesión de manera general se llama Leemos juntos. No olvides tus recursos, es muy importante para poder trabajar en esta parte. Vas a necesitar todos tus colores porque vas a tener que dibujar. ¿Bien? Le damos la bienvenida y bienvenidos a cada uno de mis queridos estudiantes. La estrategia Aprendo en Casa nos invita a participar en esta aventura de Leemos Juntos, una estrategia que te acercará a la lectura de diversos textos. En la primera semana, sí, la semana que ya pasó, nos alcanzaron dos cuentos, La tortuga Filomena de Ana Luisa Ríos González y La abeja haragana de Horacio Quiroga. En esta oportunidad, en esta semana, ¿sí? Nos está alcanzando un cuento de los hermanos Grimm, El agua de la vida, y de Ediciones Quipu, El viaje del agua. Recorre este camino para vivir una experiencia personal de lectura y compartirla en familia. ¿Listos? Comencemos. El propósito de esta estrategia es generar el hábito lector de manera divertida en nuestros estudiantes. Bien, primero tienes que buscar un lugar donde te sientas cómodo o cómoda para leer. Mira, acá te muestro un ejemplo también para que puedas implementar en casita el rincón de la lectura. Con tu alfombra, tus cojines, como te sientas tú a gusto. Y luego tienes que elegir el cuento que leerás primero y planifica cuándo leerás el otro cuento. Bien, en esta semana ya el Ministerio de Educación ha especificado, ¿sí?, qué lectura es para tercer grado y qué lectura o cuento que nos está dando el día de hoy es para cuarto grado. Pero si a ti te encanta leer, te invito a que leas los dos cuentos. Muy bien, ¿estás listo? El viaje del agua y el agua de la vida. Primero, tienes que leer para ti. Sí, tienes que leer para ti. Una vez que hayas leído para ti, tienes que profundizar tu lectura. ¿Sí? Después te voy a enseñar cómo vas a profundizar tu lectura. El otro paso que tienes que hacer es atesorar, anotar en tu diario de lectura. Diario de lectura, un término nuevo, ¿cierto? Pero también te voy a explicar cómo vas a tener que elaborar y qué es el diario de lectura. Luego vas a leer para compartir. Sí, lo que tú aprendes tienes que compartir a tu familia. Y por último, vas a tener que dialogar en familia. De esta forma, todos participamos en la lectura. Y recuerda que leer te invita a imaginar y te lleva por un mundo de fantasía donde tú eres el dueño de tus propias construcciones, de ese mundo maravilloso. Muy bien, ahora sí, te voy a acompañar en tu viaje y quiero que sigas los siguientes pasos. Primero, en Leo para mí. ¿Sí? Primero tienes que leer para ti, hemos dicho, ¿cierto? Al momento de leer, te pueden servir estas recomendaciones. Puedes observar las ilustraciones mientras lees. Sí, recuerda que las imágenes nos acercan un poco más de qué va a tratar la lectura o el cuento. Si encuentras palabras que no entiendes, puedes volver a leer. Sí, puedes volver a leer para encontrar el significado dentro del contexto de tu lectura. O si no, también puedes preguntar a un familiar o buscar en tu diccionario. Tómate el tiempo para realizar este proceso.
Muy bien. Luego tienes que profundizar la lectura. Sí. Bien. En el viaje del agua, ¿cómo puedes profundizar la lectura? A través de estas preguntas. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te sorprendió? ¿Cómo influye el sol en el viaje de las gotitas? ¿Por qué razones crees que las gotitas querían realizar ese viaje? ¿Qué cambios ocurre en las gotitas del agua durante su viaje? Bien, estas preguntas te puedes hacer durante tu lectura, ¿sí? O también después de haber leído la primera lectura. Sabes que es importante leer hasta 2 o 3 veces nuestra lectura. Muy bien, para profundizar el viaje del agua, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Hubo algo que te gustó del cuento? ¿Qué te desconcertó? ¿Lo que leíste te hizo recordar algo? ¿Qué motivó a los hermanos a realizar este viaje? ¿La actitud fue la misma en los 3 hermanos? Te invito a que respondas estas preguntas después de haber hecho la primera lectura. Muy bien. Luego, ¿sí? Las preguntas que te voy a presentar a continuación es tanto para las 2 cuentos. Muy bien. ¿Cuáles son los parecidos y diferencias de los 2 cuentos? Entonces te está retando, esta pregunta te está retando a que en esta semana leas los 2 cuentos. Y en las historias, ¿a quién te gustaría acompañar en su viaje? A ver, cuéntame. Estas preguntas las vas a registrar en tu diario de lectura también. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Si deseas realizar las lecturas de la semana anterior, a continuación te presento algunas pautas para profundizar tu lectura de dichos cuentos. Muy bien, vamos a anotar en el diario de la lectura. Podrías dibujar la ruta por donde viajan las gotitas del agua, los hermanos o un viaje fantástico que quieras realizar. Copiar las partes de los textos o expresiones más importantes para ti. Resaltar y anotar las actitudes del buen personaje que más te impactan. Bien. ¿Pero qué es el diario de lectura, profesora? Es el confidente de tus emociones. En él podrás escribir o dibujar lo que sientes, piensas e imaginas de los textos que vas leyendo. ¿Por qué llevar un diario de lectura? Porque es una forma de guardar tu experiencia de lectura. Porque es una manera de dejar volar tu imaginación y creatividad. ¿Cuántas veces al leer un texto se te han ocurrido ideas divertidas, nuevas, distintas, que luego se han perdido porque no las anotaste? Entonces, si durante la lectura o después de ella se te ocurren ideas para escribir un cuento, un poema o algún texto, la puedes anotar allí. ¿Qué tienes que hacer? Primero, consigue un cuaderno, una libreta o unas hojas sueltas que puedes unir de la forma que quieras. A partir de ahora se convertirá en tu diario de lectura. Por experiencia propia, te recomiendo que sea un cuaderno, porque muchas veces las hojitas se pueden traspapelar si es que no lo guardas en un portafolio. Bien, te recomendamos poner la fecha cada vez que quieras anotar algo en el diario. Luego escribe el título del texto que leíste o te leyeron. Enseguida escribe o dibuja todo lo que desees a partir de la lectura. Por ejemplo, puedes escribir sobre uno de los personajes que más te gustó, dibujar una escena a partir de cómo te lo imaginaste y anotar las emociones que el texto despertó en ti.
También puedes apuntar nombres, lugares, citas o frases que te hayan gustado o impresionado mucho por diferentes razones. De momento, no te preocupes por la ortografía ni la gramática. Lo importante es anotarlos. Bien, te invito a escribir o dibujar sobre lo leído. Puedes diseñar y colorear una carátula en la primera hoja de tu diario de lectura y a continuación te propongo una forma en la que puedes realizar tus anotaciones. Bien, este es el esquema que nos manda el Ministerio de Educación. ¿Sí? Yo te voy a proponer también otro esquema. Bien, el nuevo formato que yo he hecho, la primera hoja es el mismo que nos da ejemplo el Ministerio de Educación, ¿sí? Pero yo le he agregado otra hojita más donde especifica que dibujes qué emoción despertaste, ¿sí? Qué emoción despertó la lectura, perdón, y cómo cambiarías el final. Puedes expresarlo con dibujos o haciendo anotaciones. Bien. Ahora sí, vas a leer para compartir. ¿Sí? Aquí te vamos a proponer que seas un gran lector. Para ello, debes prepararte para leer. Ponte de acuerdo en el lugar y en el momento para compartir. ¿Sí? Eso tienes que ponerte de acuerdo con tu familia. Si tú deseas, puedes preparar siluetas de los personajes. Puedes hacerlo con material que tengas a tu alcance, como los palitos de helado, cartulinas, periódico, etc. Pide el apoyo de algún familiar. Esta parte es opcional. Tú quieres hacerlo. Bien, si no, basta con ponerte de acuerdo en el lugar y en el momento para compartir junto con tu familia. Ahora sí, lee el cuento. Puedes leer en voz alta, haciendo pausas, guiándote de los signos de puntuación. Luego viene la parte del diálogo y estas ideas te pueden servir. Puedes preguntarle a tu familia, ¿les gustó el cuento? ¿Qué parte les llamó más la atención? ¿Qué es lo que más les desconcertó y por qué? ¿Listo? Eso fue todo por hoy en esta estrategia de Leemos Juntos. Miss Carla se despide y no olvides de suscribirte a mi canal.